Buenos días a todos. Qué bien. Para los que vienen por primera vez, como la hojita es para que apunte lo que sea, con lo que veas conveniente. La verdad que yo doy gracias a Dios por los hermanos que hoy me dijeron una cosa y dijeron, estás guapo hoy. Y yo doy gracias a Dios porque es que nos abren los ojos, ¿no? Porque uno piensa que es guapo siempre y bueno, gran parte de la culpa es de la esposa. Pero bueno, ella dice que soy guapo. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, hoy vamos a leer, yo he puesto el título, Juan 2, del 1 al 11. Es el pasaje muy conocido donde Jesucristo transforma agua en vino. Y hoy vamos a hablar del vino. Más de uno se puso contento, tranquilo. No va por ahí, ¿vale? Vamos a leer y yo pido a Ángel, sí, Ángel, que lo pueda leer de ahí mismo con la voz de trueno. A ver, que eso no me funciona. ¿Samu? Ahí va. Sigue sin funcionar. No ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijo. Aquí se tinajas de piedra para agua, puestas para el rico de los judíos. Cada una de ellas cabía 2 o 3 manos. Jesús le dijo, llenad de agua estas tinajas. Sacad ahora un poco cuando descargados del banquete tomó el agua hecha vino y a ver dónde era y lo sabían los clientes que habían tomado el agua llamó a él. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho el inferior. Sin embargo fue reservado el ahora. Ay, gracias. Desde mi infancia, como algunos saben, soy hijo de pastor y siempre fuimos invitados a una boda, o una para que mi padre llevara la charla, o bien por conocimiento, ¿no? Y para mí el mayor problema de esa ceremonia es que a veces el matrimonio era muy pobre. Y mi padre decía, fulano se casa, pero no habrá fiesta. Para mí eso era lo peor, ¿no? Porque seguro no iría a esa boda, porque yo digo, no hay comida, no voy. Pero ha habido otras ocasiones que por las circunstancias se acababa la comida y íbamos con hambre a la casa. Porque claro, es que éramos pobres y no normal que nuestros conocidos también fueran pobres. Entonces todos pobres, ¿qué vamos a hacer? No había tanta comida. Y esos momentos eran momentos que uno disfrutaba bastante porque eran comidas diferentes de lo normal, del cotidiano. Y bueno, y entonces, y me acuerdo que por un tiempo algunas personas seguían hablando de esas bodas. Pero quiero decirles que una boda judía, como vamos a hablar de boda, es algo parecido a ese aspecto, pero multiplicado por 10, vamos a poner un número. En otros aspectos era muy diferente, porque nosotros vivimos en una cultura, y eso nos afecta a nosotros dentro de la iglesia, muy individualista. Bueno, y cuando hay una boda entre nosotros, como mucho se invita a algunos hermanos de la iglesia, y la familia, claro, y los más cercanos, ¿no? Pero en cuanto a la boda judía, era algo como corporativo, era algo que muchas personas del pueblo
participaban de esa boda y además de eso, para los que les gusta la fiesta, les duraban días esas bodas, no era una noche nada más, duraba muchos días. Y para ellos también una boda no solamente significaba, se casan dos personas, no, para ellos era un momento donde los cónyuges en ese momento entraban en un estado de madurez, era el pilar de la sociedad, el matrimonio, y un símbolo, como hoy por la mañana hemos hablado de muchos hijos, hoy faltó Martín, muchos hijos, redundaría primero en una mejor economía, que hoy sería todo lo contrario. Hoy cuanto más hijos, más pobre eres, pero por lo menos ahí los hijos trabajaban, entonces redundaría en una mejor economía. Y por otro lado, también era como una medida de protección, por decir militar, para su entorno, para su familia, ¿no? Bueno, pero en la boda hay un problema, que se acaba el vino. El hecho de que se acabara el vino en esa boda, no es, un poco parecido, pero no es como mi ejemplo, que faltaba la comida y yo me iba, me cabreaba un poquito y llegaba en casa y comía otra cosa, ¿no? No era exactamente eso, era en aquel tiempo, si faltara el vino, era algo muy vergonzoso, era vergüenza y una vergüenza pública. Todo el mundo sabría de la situación, el pueblo entero. Y quizás por mucho tiempo ese matrimonio sería conocido por la vergüenza que ha faltado el vino. Y si acabó el vino, ¿será que ese hombre podrá proveer para su familia, para mantener a su familia? Imagínate, si ha faltado el vino en la boda, ¿podrá proveer para los suyos? ¿No será que también ese hombre, por esa irresponsabilidad, no sería irresponsable en otras áreas de su vida, en el tema laboral o lo que sea? En fin, que era en una cultura de vergüenza, honor y vergüenza, la vergüenza era mucho más que para nosotros hoy día, porque hoy la vergüenza como que no tenemos mucha vergüenza, somos sinvergüenza. Pero el vino, además de estar impregnado en la cultura judía, también era símbolo de alegría, de fiesta, y era esencial en esos eventos. Y observamos en la boda que María, la madre de Jesús, entra en acción, y podemos suponer que podría ser una boda de alguien cercano, y dice a Jesús, porque si María se levanta la voz y dice, se acabó el vino, y ella llega a Jesús y dice, acabó el vino, Jesús. Pero me vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué María va a Jesús y no va a los dueños de la boda? A los dueños, a los responsables que que hubiera vino toda la fiesta. ¿Por qué viene a Jesús? ¿Acaso ella sabía quién era Cristo? Si ese era su primer milagro, como podemos ver, es el principio de Jesucristo, de sus señales. Puede que al recurrir a Jesús para solucionar el problema, ella dijera, voy a Jesús, por la sencilla razón que podía ser humanitas, o un tipo como David, un informático de los buenos, que resuelve todos los problemas, muy apañado, como decimos los andaluces, decimos, o dijera, voy a Jesús porque se acordaba de las palabras del ángel que le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué ella fue a Jesús? O puede ser por la confirmación por medio de Juan el Bautismo, en el bautismo de Jesús. Pero un detalle interesante también que tenemos que recordarnos, que María, ella no se había olvidado del ángel que le había aparecido, y además ella más que nadie sabía de dónde procedía Jesús. Ella sabía que no era de varón, porque ella vivió en persona. Ella sabía que había sido obra del Espíritu Santo, pero no sabemos, el hecho que no sabemos con exactitud por qué María va a Jesús. Eso son todo especulaciones mías, pero que nos puede indicar algo. Nosotros no sabemos con exactitud por qué ella va a Jesús, pero es cierto que ella cree que Jesús de alguna manera arreglaría la situación. Ella veía que Cristo era la persona indicada para resolverlo. Aunque sea
una enseñanza secundaria del texto, podemos sacar algunas. Eso nos puede llevar a entender a quién vamos nosotros en momentos de dificultades. Estábamos orando hoy por personas enfermas. ¿Dónde vamos en momentos de necesidades? ¿A quién recurriremos nosotros cuando la ansiedad, hablamos hoy de la ansiedad, inunda nuestras almas? Cuando he perdido a alguien, ¿a quién iremos cuando mi fe flaquea? Cuando tambalea mi fe, cuando yo pierdo la perspectiva eterna, ¿a quién voy? Cuando pierdo el enfoque de la cruz, cuando mi convicción que Él me ama se va. Al igual que María, no sabemos el nivel de revelación que cada uno de nosotros tenemos de Jesús, pero el hecho es que con lo poco que tenemos, bueno, es una oportunidad grandísima. No solo hoy, sino todos los días. Vayamos a Jesús. Es la enseñanza que yo veo. Pero sin entender el contexto, puede que nosotros saquemos conclusiones precipitadas de la forma en que Jesús trata a su madre. Parece una respuesta un poco dura, como cuando Él dice: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Pero otra traducción dice mejor, nos explica mejor: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Parece que no es así. En aquella época también podemos ver a lo largo del Evangelio que Jesús no usa esa palabra mujer solamente para su madre, sino que en el momento, por ejemplo, de la cruz, podemos leer en Juan 19, 26, 27, que dice: y cuando vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, estaba allí cerca, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. También podemos ver un ejemplo de la mujer samaritana: mujer, creedme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús lo que está haciendo es quizás aclarando la responsabilidad de quién era de proveer aquella boda. Quizás lo que Él estaba queriendo decir: mujer, eso no es mi responsabilidad, sino quizás del novio, de la familia. Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Cuando uno es soltero, ahora tenemos más solteros en la iglesia, no sé si tiene novia, pero bueno, cuando uno va a la boda, no estoy queriendo casar a nadie, pero bueno, estamos hablando de boda. Cuando uno va a una boda, mayormente las mujeres hacen más películas, ¿no? Pero los hombres, pues claro, quieren casar con príncipe y eso, imagínate tantas cosas. Pero cada uno va a la boda, imagínate, bueno, ¿cómo será la mía? ¿Con quién será los que no tienen? O los que tienen, dice, bueno, ¿cómo será? Y comenzamos un poco a maquinar del día ese esperado, ¿no? Y yo creo que con Jesús no era distinto. Lo que Él le estaba diciendo: todavía no ha llegado mi hora, para mí, Él se estaba refiriendo a su propia boda. De ser responsable por ella, de que se lleve a cabo. Aquí Jesús, Él hace mención a aquel momento glorioso donde culminará todo nuestro gozo en la presencia de Jesús por toda la eternidad. Y hay una solución. Ya hablaremos más de eso. Hay una solución al problema. Pero un detalle interesante, que al principio María, ella se encarga, parece, de resolver, se toma como suyo el problema y dice: bueno, voy a Jesús y lo resuelvo. Pero cuando pasa el siguiente versículo, vemos: su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que Él los diga. Hay un cambio. Parece que primero ella va y bueno, lo busca, pero cuando entrega en las manos de Cristo, ella como que se hace a un lado, como decimos nosotros. Su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que Él les diga. Y entonces entra el proveedor, ¿no? Vamos a leer los versículos siguientes. Y habían allí 6 tinajas de piedra, estas puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad de agua las tinajas.
y las llenaron hasta el borde. Esas tinajas, ellas estaban preparadas, que eran esas tinajas preparadas para los judíos, para que ellos usaran un rito que se llamaba el rito de la purificación, y era como un ritual de lavamiento por sus pecados. Y lo interesante, que el milagro que Jesús realiza es un símbolo justo de lo que sucederá en un futuro. Bueno, primero vamos a ver una frase de Tim Keller sobre la purificación. Esas purificaciones transmitían de forma vivida la idea de que Dios es santo, perfecto y nosotros imperfectos, y que para poder conectarnos con Él es necesario que haya expiación, limpieza y perdón. No podemos simplemente entrar de manera directa ante su presencia. El vino en este caso era un símbolo, como hemos hoy celebrado, el símbolo de la sangre de Jesús. Como solemos leer en la mesa del Señor, esta es mi sangre, que es derramada por vosotros. Y al transformar agua en vino, lo que Jesús está diciendo es que la provisión total de su boda será por medio de su sangre. Voy a repetir, lo que Cristo está diciendo al transformar agua en vino, lo que Él está diciendo es que la provisión total de su boda será por medio de su sangre. ¿Y cómo fue puesta a propósito? Que Jesús usa los detalles para apuntar a algo más grande. A propósito, en las tinajas de purificación, con eso estaba diciendo: solamente por medio de mi sangre limpiaré el pecado de mi novia, para que sea posible esa boda, si no sería imposible. Y además, con el vino, que no se acababa en toda la boda, lo que estaba diciendo Jesús es que ya no hace falta ningún otro tipo de purificación, ni de limpieza. Eso ya fue. El vino en la tinaja mostraba la suficiente provisión de la sangre de Cristo para perdón de pecados. En esta boda ya no faltará vino, no habrá vergüenza. Entonces le dijo: sacad un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían. El maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el mejor vino, el vino bueno. Bueno, Cayo no vino hoy, pues no me puedo meter con él, pero si ese maestresala fuera un asado en la casa de Cayo, diría lo mismo. ¿Por qué pone la carne mala la primera y la buena en la segunda parte? Pero bueno, lo mejor estaba, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? Que lo mejor está por llegar. Yo creo que entender bien esos conceptos debería removernos por dentro, porque lo mejor que puede pasar a alguien es entender que esa sangre ya fue derramada y ahora es esperar nada más, con mucho anhelo, a ese encuentro con el esposo. O sea, que ya fue pagada el precio por nuestros pecados. Lo que nos toca esperar ansiosamente la venida del Señor, porque Él viene por nosotros. Y hay un objetivo principal en ese mensaje: es mostrar la gloria de Cristo, como vemos. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. En el contexto del libro de Juan, mostrar la gloria de Cristo es mostrar quién era Jesús. Dios mismo.
Sí es cierto que ningún ser humano, ninguno de nosotros, somos capaces de manipular los elementos químicos. Agua a vino, es imposible. Demuestra una vez más, Él es el creador, puede hacerlo. Él hace lo imposible, Él resucitó. Más prueba que esta. Hará nueva todas las cosas. Es nuestro Dios, es el Dios del imposible. Y el versículo no dice que Cristo, cuando hace ese milagro, que cuando hace esa señal, Él no dice, mírame todos, mira lo que voy a hacer, plin plon, agua y vino, aquí está la señal. No, lo que Cristo está interesado es llamar la atención para Él, para su persona, para quién era. Esta señal apuntada a realidades de su persona, de qué debería ir siendo revelada poco a poco al mundo. Esa señal revelaba qué clase de Dios era. Y déjame decirte, qué clase de Dios era y qué clase de Dios es. El Dios de toda gloria es quitado de su honra y cubierto de pecado. Ese es el Dios. El Dios de toda gracia es quitado de su trono y castigado de ira. El Dios de toda pureza es quitado de su santidad y manchado de su suciedad. El Dios de toda paz es quitado de su estado y cargado de contradicción en medio nuestro, en medio de este mundo. La mayor atrocidad que el universo ha vivido es que Dios voluntariamente quien haya decidido presidir de su gloria. Bueno, ahí está un nombre extraño ahí abajo, pero ya sabe de quién es. La idea principal de que Cristo no es que ha venido para mostrar, mira lo poderoso que soy, lo espectacular que muevo las cosas, que he hecho fuera a los demonios, que levanto a paralítico, que hago. No. Jesús vino para darse a sí mismo. Jesús vino para mostrar quién era una vez más, para mostrar su esencia. Que el mundo te conozca, Padre. Que el mundo sepa que tú me has enviado. Juan llama a esos milagros señales. Como podemos ver, este es el principio de sus señales. Lo que quiere decir que señales es algo que quiere decir que una señal apunta a algo. Imagínate que estamos viajando, por ejemplo, a un lugar, a un país, bueno, no es un país, no, vamos a hablar de España. A Madrid, por ejemplo, que pensaba en Barcelona, no, a Madrid o a Sevilla. Imagínate que estamos por la carretera y de pronto, se nos está acabando el combustible y pasamos una gasolinera y yo casi estoy seguro que ya ha pasado alguno de vosotros y decimos, bueno, un poquito más, aguantará para que hunda un poquito el viaje. Y bueno, pasamos esa gasolinera, pero te das cuenta después que la otra está un poquito lejos y ya comienza a preocuparte, se me va a acabar el combustible. Pero sin embargo, llega un determinado momento que una placa, esas azulitas así con una cucharita, restaurante y gasolinera, así un cuadradito, ¿no? Eso es un alivio. Puede ser, la idea es que puede ser que no veas la gasolinera todavía. Pero esa señal te indica que habrá una gasolinera más adelante. Eso quiere decir esa señal. Uno no para la placa y dice, señorita placa, por favor, lléname el tanque. No. Uno va y sigue hasta llegar a la gasolinera. Esta es la función de la señal. La señal no es un fin en sí mismo, sino que apunta a una realidad más allá de ella misma. Una señal nos indica algo. Todos los milagros de Jesús, todos, fueron con propósito de llamar la atención a su persona. Y como resultado
de ir conociendo a Cristo, de ir viendo quién era, su esencia, no exactamente lo que hacía en ese sentido, los discípulos creyeron en Él. Y claro, como consecuencia de ver a Cristo, nosotros también llegamos a la misma conclusión. La misma forma milagrosa, Jesús puede dejarse ver. Él además es el único capaz de correr la venda de nuestros ojos para contemplarle. Es el único que cambia de forma sobrenatural, proveyéndonos también medios, modificando nuestros deseos. Y lejos de ir en contra de nuestra santificación, para nada, pero hasta nuestros cambios no es un fin en sí mismo, sino que, bueno, ese es un filósofo también actual, nuestra santificación es el medio que Dios usa para que progresivamente podamos percibir más su verdadero valor, su increíble amor condicional y como resultado su poderosa obra de transformación en nuestra vida. Jara. Ahí está el filósofo. Que yo pueda experimentar un cambio y decir, quiero más a este ser. Es que la idea de lo que nos ocurre es que podamos desear más a Jesús, desear a la persona de Cristo. Y no ver el cambio como un fin en sí mismo. Qué grande es la persona de Cristo, llegar a esa conclusión. No es yendo por la carretera, ve placas, quiero placas, las placas. No, quiero la gasolinera. Sí puedo usar las placas, es verdad, es un medio. Pero para lograr ese fin, llegar a Jesús, conocer más a Jesús. Y muchos dicen que Cristo no obra milagros hoy día. Jesús sigue transformando agua en vino. Sigue dándonos señales. El Espíritu Santo sigue cambiándonos. Transforma piedra en carne. ¿Cómo no? Eso es imposible. Transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Y una frase muy interesante de Tim Keller es: cada vez que Dios escoge una imagen para sí mismo, también dice algo sobre nosotros. ¿Cómo se viste la novia? ¿Cómo se viste la novia para el novio cuando camina por el pasillo? Usa la ropa y joyas más hermosas. Y cuando él pone sus ojos en ella, se deleita completamente y quiere darle el mundo entero. ¿Cómo se atreve Jesucristo a usar una metáfora como esta, evocando esa poderosa experiencia humana? ¿Podría ser que ama a los suyos así? ¿Podría ser que se deleita en ellos? Sí, es verdad. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si vivieras momento a momento sabiendo que Él nos ama tanto? Todo lo que hace en y para nosotros tiene un objetivo principal: que le veamos, que veamos su corazón al ir a la cruz, que tengamos la seguridad, como ha dicho Keller, de lo mucho que nos ama. ¿Quién es ese hombre? En una ocasión dijeron que hasta los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? Yo les voy a presentar una vez más porque me pareció muy interesante la afirmación de Nico. ¿Quién es ese hombre? Es Jesús. El Cristo de toda gloria es quitado de su honra y cubierto de pecado. Esta semana que podamos meditar en estas afirmaciones, porque tiene un profundo mensaje. Jesús, ¿quién es ese hombre? Es el Cristo de toda gracia, es quitado de su trono y castigado de ira. ¿Quién es ese hombre? Jesús, el Cristo de toda pureza, y es quitado de su santidad y manchado de suciedad. ¿Quién es ese hombre? Jesús, el Cristo de toda paz, es quitado de su estado y cargado de contradicción. La mayor atrocidad que el universo ha vivido es que Dios voluntariamente quien haya decidido prescindir de su gloria.
la mayor prueba de amor que el universo ha vivido es que Jesús, el creador del mismo, pagó el lugar de cada uno de nosotros. Y para terminar, una vez más, Dios no se presenta solamente, no se presentó de forma sobrenatural, indicando algo en el pasado, sino que usa medios, y la predicación es uno de ellas. Una vez más, Él presenta hoy a nosotros. Ese es el Dios que creemos, cada uno de nosotros. Y ese Dios añora, desea y añora una relación cercana con nosotros. Bueno, Leo, pero yo tengo mi relación con Cristo. Vale, muy bien. Más todavía, yo digo por mí mismo. Él nos dice, hasta mi cruz, hijo, fue un medio y no un fin. Hasta mi cruz fue un medio y no un fin. De hecho, es el único medio para que me conocieras. Fue el único medio para que estuvieras conmigo eternamente, para que pudieras participar de esa boda. Fue el único medio que nos permite estar aquí como iglesia. Fue por eso que nació el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y aquellos que quizás nos van a escuchar que no conocen a Cristo todavía, aquellos que nos están escuchando, quizás un amigo pasa la grabación para un amigo no creyente, déjame decirle, hoy es un día muy especial. Como todos los días, Cristo llama y nos llama para tener una relación con nosotros. No solamente porque somos creyentes que ya estamos libres de eso. No. Dios sigue tocando a nuestro corazón para que tengamos un encuentro con Él, una intimidad más profunda con Él. Que podamos pedir al Señor que pueda tocar nuestro corazón, pueda cambiar nuestros deseos para que podamos verlo, podamos apreciar más su cruz. Señor, es un honor para mí, es un honor para nosotros que estamos aquí. A veces perdemos, Señor, en los detalles de los versículos de tu palabra. A veces queremos profundizar más en detalles y muchas veces perdemos, Señor, el hilo, Señor, que tú estás. Y eso pasa mucho, Señor, con nosotros los que transmitimos tu palabra desde aquí. Pero la conclusión final, Señor, es que cada vez que nos acercamos a tu palabra vemos algo de ti, Señor, que nos impacta, que nos enamora un poquito más, Señor, aunque muchas veces con nuestros impulsos, nuestra condición, vamos, Señor, detrás de lo creado, detrás, y muchas veces hacemos de las señales, de lo que tú pones en nuestro camino, ídolos, Señor, y nos olvidamos, Señor, que detrás de todo eso lo que indica es que eres un Dios grande, eres un Dios magnífico, eres un Dios diferente de todo lo que dice ser Dios. Eres un Dios, Señor, que ama de forma incondicional, que no necesita de nuestro amor para subsistir, no necesitas de nuestro sacrificio para ser adorado. Eres adorado, Señor. Eres digno de adoración porque eres tú, Señor, el Dios del universo. Eres tú el creador de todas las cosas. Eres tú, Señor, que has venido y se ha puesto, Señor, en este cascarón del ser humano y te has humillado. Dejaste su trono, Señor, teniendo toda la gloria, Señor, que presentar a nosotros, y lo has hecho de maravilla, Señor. Lo has hecho de forma perfecta. Háganos entender, Señor, como hablamos hoy en el desayuno. Háganos entender, Señor, Señor, de forma profunda cuáles son, Señor, los impactos, Señor, lo que puede causar tu sacrificio, Señor, a nuestra vida. Entender cómo una persona, cómo alguien como tú
haya pensado en cada uno de nosotros y haya muerto, Señor, en la cruz del Calvario, para que personas como yo pudiera estar aquí y aguardando, Señor, como iglesia tu venida, Señor. Aguardando aquel momento que solo tú puedes imaginar, solo tú sabes, Señor, cómo será, y nosotros no sabemos ni, Señor. La gloria venidera no se compara, Señor, con lo que estamos viviendo ahora. Ayúdanos a vivir, Señor, con una perspectiva eterna de tu persona, Señor. Ayúdanos a vivir disfrutándote en todos los momentos. Gracias a Dios, y como iglesia podemos crecer. En tu nombre, Jesús, entrego ese tiempo. Amén y amén.